Buen día. Hoy vamos a hablar sobre el Islam, como es normal en este canal, y vamos a hablar sobre la falsa paz que muestra el Islam en el Corán. ¿Cómo es eso? Muchos musulmanes citan algunos versos que se encuentran en el Corán para decir que esta religión es pacífica. Sin embargo, el Corán tiene una progresión de paz a completamente violento, iniciando pacífico en los primeros versos revelados, por así decirlo, mientras que Mahoma estaba en la Meca, transformándose a versos increíblemente violentos al final de su vida, como por ejemplo los que encontramos en Sura At-Tabak o Sura 9 y en Sura 5 o Almeida. Vamos a iniciar explicando por qué se da esto, por qué encontramos tan disparidad de versos, pasando de los pacíficos que encontramos al inicio de las revelaciones, como por ejemplo la Sura 2, a los violentos de la Sura 9. Y eso se encuentra en el Corán, algo que se llama el concepto de la abrogación. Alá mismo abroga sus palabras, es decir, las cancela. Y le encontramos el concepto en la Sura 2, ayah 106, y dice, no hay signo que suprimamos o hagamos olvidar sin traer en su lugar algo similar o mejor. ¿Acaso no sabes que Alá es poderoso sobre todas las cosas? Hay versos en el Corán y obviamente episodios en la vida de Mahoma donde pareciera que él y el Islam promueven la tolerancia y la paz. Y estos versos son obviamente presentados en determinados contextos y circunstancias en la vida de Mahoma y en el Corán. Sin embargo, cuando hacemos un examen mucho más minucioso de la realidad de lo que dice el Corán, pues la interpretación simplista proporcionada por los musulmanes realmente se va toda al traste. Cuando más nos ponemos, digamos, a estudiar las fuentes islámicas, llegamos a una conclusión que no es la misma que muchos musulmanes traen. Muchos dicen que la coexistencia era algo que, como iguales entre las religiones en la época de Mahoma, era algo que el Islam promovía. Sin embargo, esto se promovió cuando el Islam, es decir, cuando Mahoma era débil y tenía muy pocos seguidores. Una vez él tuvo el poder, esto se eliminó. Así que cuando hablamos o encontramos versos en el Corán, versos de sobre paz, en realidad, perdón, hay paz porque los vencidos se someten sí o sí a lo que el Islam determine para ellos. Y la tolerancia de otra religión significa no matar a los seguidores de esta, mientras que estos obviamente se sometan a vivir subyugados bajo el imperio o el dominio musulmán. Vamos a citar algunos versos pues que demontan las mentiras que traen los apologistas del Islam con mucha frecuencia, al decir que el Islam es pacífico y es tolerante. Encontramos uno, por ejemplo, en la Sura 2 y es la Haya 208 que dice, creyentes, entrad en la paz en el Islam de todo y no sigan los pasos de Shaitán, es decir, de Satanás. Él es un claro enemigo para vosotros. Si leemos literalmente este verso, iniciando la traducción es bastante mala, ya que la palabra paz en árabe es, digamos, una paz que muchos la traducen como teniendo la misma raíz que tiene la palabra Islam, cuando en realidad eso no es así. Por ejemplo, la palabra paz en árabe es salam. As-silimi, o la palabra que está relacionada con el Islam, literalmente significa subyugación o sometimiento, no tienen la misma raíz. Cuando leemos libros o traducciones islámicas, tenemos que tener en mente que los musulmanes mienten al traducir sus fuentes a otros idiomas, especialmente las muchas traducciones que tenemos del Corán en inglés. Por eso podemos leer varias para comparar qué quiere decir las palabras de Allah. En mi caso, suelo leer muchas y en este caso se va a comentar una Sahih internacional. Es una traducción un poco más cerca a lo que el árabe dice. En ese verso habla sobre la realidad de los judíos y de los cristianos cuando los musulmanes le estaban invitando a convertirse al Islam. No es una exhortación para que los musulmanes sean pacíficos con otras religiones, es más bien una exhortación a los cristianos y los judíos para que se sometan al Islam. Leemos los versos 191 y 193 de la misma sura, donde se le pide a los fieles que peleen, es decir, que luchen, hasta que solo se mantenga en esta tierra la adoración a Alá. Y leo, matadles donde quiera que los encontréis, expulsadles de donde os hayan expulsado. La oposición, la fitna, a vuestra creencia es más grave que matar. No luchéis con ellos junto a la mezquita inviolable, la mezquita de Al-Haram. Si ellos no lo hacen, pero si atacan, matadlos. Esta es la recompensa de los incrédulos. Verso 192. Y si cesan, Alá es perdonador y compasivo. Verso 193. Luchad contra ellos hasta que no haya más oposición, es decir, no haya más fitna. Y la adoración debida sea solo para Alá. Pero si cesan, que no haya hostilidad, excepto contra los injustos. Note que la paz se establecerá cuando los musulmanes, por así decirlo, luchen contra los infieles y los obliguen a aceptar el Islam, cuando ya no haya oposición contra el Islam. Es la única manera que exista paz. Así que muchos intentan, musulmanes obviamente, intentan excusar el verso diciendo que no se debe luchar con ellos junto a la mezquita inviolable, es decir, la mezquita de Al-Haram, la mezquita que se encuentra en el Islam, el centro de la peregrinación, que es la Kaaba. Si los enemigos de los musulmanes no lo hacen primero, ellos dicen, mira, el verso lo que quiere decir es, nosotros no podemos pelear o luchar, combatir alrededor de la Kaaba a menos que seamos atacados. Sin embargo, esa es una excepción para un lugar concreto.
y es en la Kaaba. En todas las otras partes del mundo, los musulmanes no tienen que ser atacados para atacar a las religiones opositorias, por así decirlo, que suponen a ellos, perdón, sino que de manera general pueden atacar. Otro verso en la Sura 2 es el verso 62, donde encontramos, cierto que en los que han creído, los que siguen el judaísmo y los cristianos y los sabeos, si creen en Alá y en el último día, actúan rectamente, les dará una recompensa ante su Señor y no tendrán de qué temerse. Muchos dicen que ese verso indica la tolerancia grande que tenían los musulmanes en el inicio hacia los cristianos y a los judíos, y obviamente hacia los obeos, que eran unos paganos, obviamente, que por alguna razón terminaron incluidos en este verso y que muchos lo han relacionado, por ejemplo, con los hinduistas y aquellos que practican el hinduismo, pues en otras partes del mundo. Ese verso parece indicar al comienzo que judíos y cristianos serían admitidos en el cielo, según esto, por Alá, y por eso pues, supuestamente no deben ser discriminados en la tierra por los musulmanes. Pero la verdad es que ese verso fue traído o revelado en un momento en que los musulmanes no tenían poder para luchar contra cristianos y judíos y no tenían poder para luchar contra literalmente nadie en ninguna parte. Por esa razón, Mahoma necesitaba tener buenas relaciones, por así decirlo, con las tribus que lo rodeaban. En este caso, la mayoría eran tribus de los judíos en Medina. Una vez los musulmanes tuvieron poder, las cosas cambiaron drásticamente y terminaron destruyendo a las principales tribus que se encontraban en la ciudad. Vemos cronológicamente el verso que le sigue, es el verso de la 85 de la Sura 3, y dice lo siguiente con respecto a eso. Y quien desea otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada, y en el último vida serán los perdedores. Literalmente, la única religión que acepta el Islam, que acepta, perdón, Alá, es el Islam. Es la única religión en la cual los musulmanes, digamos, las personas que la practican tienen garantía del cielo. Y además tienen garantía de paz en esta tierra, porque como veremos probablemente más adelante, aquellos que practican otra religión deben pagar la jizya, deben ser sometidos por los pacíficos musulmanes. Ahora, si esto no es claro para usted, no sé qué es claro. En el concepto de la abrogación o naqs, eso se refiere a la sustitución de un verso por otro y está establecida en el Corán, como leí al comienzo. Es una herramienta importante para entender las contradicciones que se encuentran dentro del Corán, como podemos leer en algunos versos. Literalmente Mahoma invita a la paz, invita a tener tolerancia, por ejemplo, los versos de la Sura 2. Pero encontramos versos que enseguida, por ejemplo, en las suras que vinieron posteriormente, hay versos donde literalmente Alá ordena matar a cristianos y judíos, perseguirlos, maldecirlos, decir que son las peores de las criaturas, llamar a los musulmanes a que los subyuguen, como por ejemplo lo encontramos en la Sura 9, verso 29, o maldecirlos y condenarlos, como lo encontramos en la Sura 3, allá 110, Sura 5, allá 13, Sura 5, allá 17, Sura 5, allá 73, etcétera, etcétera. Muchos de los versos intolerantes superan con creces los versos pacíficos que aparecen en el Corán. De hecho, hay más de 140 versos de la espada en el Corán, donde Alá claramente le da indicaciones a sus musulmanes de luchar contra los idólatras, contra los infieles, llamados cristianos o llamados judíos. Otro verso que podemos citar con respecto a lo que estamos hablando es el verso 256 de la Sura 2. Dice, no hay coacción en la práctica de la adoración, es decir, en la religión, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Quien niegue a los ídolos y crea en Alá se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse, aquello en lo que no cabe ninguna fisura, y Alá es el oyente y conocedor. Aparentemente podemos deducir de este verso que la verdadera fe auténtica no debe ser forzada, pero eso no significa que otros no puedan ser forzados a una manifestación externa de fe como los pilares del Islam. Significa que el verso dice una cosa y en realidad pudo practicar otra, como podemos leer en unas colecciones de hadices del profeta de Alá. Y leo Sahih al-Bukhari. Mahoma dijo, se me ha ordenado luchar contra las gentes hasta que digan que nadie tiene derecho de ser adorado excepto Alá. Y hasta así lo dicen, si rezan como nosotros rezamos, si rezan nuestra qibla, es decir, si rezan en dirección de la Kaaba, si mata como nosotros matamos, entonces su sangre y propiedad serán sagradas para nosotros, y no interferiremos en ellos, excepto legalmente, y su obligación será con Alá. Cuando Mahoma citó esto, ese era el mensaje que los musulmanes escucharon. Mahoma llegó con la espada y él le dijo muchas veces a sus seguidores eso. Él fue llamado a combatir hasta que solo exista el Islam en esta tierra y hasta que todos aquellos que acepten el Islam lo practiquen como Mahoma dijo, siguiendo las indicaciones descritas en el Corán, pero también siguiendo las indicaciones descritas en la Sunna. Cuando las personas hacen lo que Mahoma ha dicho, lo que el Corán ha dicho, ya los musulmanes no pueden matarlos y estos ya solamente deben pagar lo que legalmente está establecido en el Islam que debe pagar cada uno de los fieles musulmanes, es decir, dar zakat, hacer hajj, hacer ayuno en Ramadán, etcétera, etcétera. Incluso en las suras pacíficas encontramos versos como el 256 donde los musulmanes tienen se les da la orden, perdón, de luchar contra los no musulmanes hasta que no haya oposición y la religión sea solo la de Alá, como estamos leyendo en la Sura 2
verso 193. Ya la he citado. Los apologistas musulmanes afirman que eso solo se aplicaba a la gente que estaba en la Meca en la época de Mahoma. Sin embargo, deberían tener en cuenta que los de la Meca fueron convertidos, obviamente, por la espada en la época en que Mahoma vivía. Una de las grandes diferencias en el Corán es que las suras que fueron reveladas en la Meca fueron muy pacíficas si uno las compara con las suras que fueron reveladas en Medina, que al final de la vida de Mahoma fueron extremadamente violentas. Cuando los musulmanes, por así decirlo, se hicieron égira, cuando fueron expulsados de la Meca, al inicio que llegaron a Medina, ellos tenían la intención o debían mantener la paz con las personas que los rodeaban, los cuales en su mayoría eran judíos. Por eso las revelaciones de ese tiempo eran extremadamente pacíficas. Y en ese tiempo incluso Mahoma intentó congraciarse con los judíos al establecer la Qibla, es decir, el sitio de oración hacia Jerusalén. Posteriormente fue cambiado. Sin embargo, los musulmanes de hoy rezan en dirección de la Meca porque es el sitio sagrado para ellos y eso fue lo que Mahoma estableció. Por lo tanto, miramos que en este caso también hay abrogación. Inicialmente, Mahoma les dijo a los musulmanes, oren en dirección a Jerusalén. Posteriormente, cuando las relaciones con los judíos se deterioraron al punto de que Mahoma expulsó de la ciudad de los judíos, es decir, de Yathrib, a las principales tribus que le habían fundado, entonces Mahoma cambió la dirección de oración de Jerusalén a la mezquita prohibida o a la Kaaba. Pues esas son cosas que uno debe tener en cuenta cuando está leyendo el Corán, la historia que se encuentra detrás de cada uno de los versos y la historia que se vivió al momento en que Mahoma estaba citando esos versos. Y es muy complicado saberlo porque el Corán no tiene ningún contexto, es un libro completamente mezclado que uno no sabe qué verso continúa en orden cronológico cuando fue revelado. Y es por esa razón, cuando uno desconoce el hecho de que el Corán tiene un orden cronológico que no es el que fue recibido, es que encontramos aparentemente contradicciones en los versos recibidos del profeta de Alá. El mensaje que Mahoma predicó estuvo muy cerca de la tolerancia y la paz al inicio de sus años de vida, que él no tenía ejército y estaba tratando de cuadrar una religión basada en principios del cristianismo, del judaísmo, de los sabeos y cuánta religión él escuchaba por allí. Pero comenzó a cambiar drásticamente cuando él tomó el poder y comenzó a conquistar las tribus que estaban alrededor de él y estas se convirtieron en musulmanas. Entonces, en vez del verso pacífico de la Sura 2, verso 256 que leímos al comienzo, comienzan las últimas revelaciones que son Sura 9, Sura 5, que son extremadamente violentas, como ya les he comentado hasta ahora. Aunque muchos musulmanes modernos se niegan a utilizar la fuerza para obligar a que otros se conviertan a la religión, la conversión forzada ha sido parte del Islam históricamente. Y Mahoma tomó su espada inicialmente para hacerlo y eso quedó grabado en las fuentes islámicas, como por ejemplo Sahih al-Bukhari, ya la habíamos leído, donde él claramente dice que él fue ordenado charas contra las gentes hasta que estos testifiquen que solo Alá es Dios y estos comienzan a vivir de acuerdo a lo que Alá ha traído. Y Mahoma puso en práctica eso que dijo cuando él entró a la Meca con su ejército, cuando regresó a conquistar la ciudad que lo había expulsado. Una de sus primeras tareas fue destruir la Kaaba, destruir aquellos sitios, aquellos ídolos, perdón, que habían sido adorados por siglos y siglos por su propia tribu. Al eliminar los objetos de culto, él destruyó la religión de las personas y no lo hizo porque los convenció de que el Islam era lo mejor, no. Él utilizó la espada para luchar contra la ciudad y utilizó la fuerza para obligarlos a seguir el Islam. Aquellos que no quisieron convertirse, digamos, con esta imposición, murieron luchando o fueron desalojados, enviados a otro sitio, como sucedió con los judíos de las Bani Qurayza, Bani Kainuga y las demás tribus de Medina. Muchos de los cristianos y judíos que vivían en la península arábiga fueron expulsados y aquellos que se negaron a convertirse al Islam y no pudieron salir de donde los musulmanes estaban avanzando fueron asesinados. Así que cuando escuchamos eso, cuando leemos la historia, uno no puede dejar de preguntarse, ¿cómo así que el Corán en algunos versos dice que no hay coacción en la práctica de la adoración y al final judíos, cristianos y otras tribus paganas se fueron reducidos, asesinados o forzados a convertirse al Islam? Cuando leemos las fuentes históricas de los musulmanes, encontramos que Mahoma ordenó a la gente que asistiera a las oraciones que se realizaban en la mezquita, a punto de que llegó a quemar vivos a aquellos que no querían cumplir esta orden. También ordenó que los niños de las tribus que habían sido sometidas fueran golpeados si estos se negaban a ir a hacer la oración. Incluso muchos musulmanes contemporáneos, cuando nos citan la Sura 2, verso 256, que supuestamente enseñan que no hay coacción en la religión y que supuestamente es pacífica, ellos no pueden negar que las leyes que Mahoma impuso sobre los pueblos vencidos incluían pena de muerte, por ejemplo, para los apóstatas, la cárcel para las mujeres, la discriminación indiscriminada contra las minorías religiosas que se quedaron bajo el poder de los musulmanes, como el caso de los dhimis, principalmente cristianos y judíos en los imperios musulmanes. La ley islámica prohíbe explícitamente a los no musulmanes compartir su fe. Es decir, si usted vive en un país de mayoría musulmana, no puede hacer proselitismo abierto a favor del cristianismo. Es algo extremadamente raro. Y aquellos musulmanes que se convierten al cristianismo por alguna razón pueden ser asesinados, porque Mahoma lo dijo en la Suna. Cualquiera que deje la religión debe ser asesinado. Aquellos cristianos que sobrevivieron, por ejemplo, la conquista en Siria, en Egipto y en otras zonas que ahora son mayoría musulmana, en su momento tuvieron
tuvieron que pagar la jizya, que es el impuesto de capitación descrito en la Sura 9, verso 29, Sura Tabac. Aquellos que se negaban a pagar esa suma de dinero perdían la cabeza. Entonces, si eso no es coacción para usted, ¿qué es coacción? Leemos otro verso que puede ser citado como un verso supuestamente pacífico, y es el verso 93 de la Sura 4 o Sura An-Nisa. Dice: aquel que mate a un creyente intencionalmente tendrá como recompensa el infierno, donde será inmortal, donde la ira de la caerá sobre él, que lo maldecirá y le preparará un castigo inmenso. Ese verso, como leemos, se aplica solamente a los creyentes, es decir, a alguien que es musulmán. La omisión de quitar la vida el verso muestra que solo se aplica para alguien que es musulmán. Esa religión prohíbe que miembros de la misma religión se maten entre sí. Esa es la razón por la cual existe el verso. Cosa que no sucedió porque en la historia, por ejemplo, encontramos chiitas y sunitas matándose entre ellos, y aún hoy sucede, y trayendo guerras, grandes guerras como las guerras que sucedieron después de que Mahoma muriera, y en la que Abu Bakr tuvo que someter a tribus enteras porque se negaban a vivir el Islam como Mahoma lo trajo. Ejemplillos nomás. Si vemos otras religiones y otros sistemas morales distintos del Islam, vemos que en muchos lugares la vida es respetada de manera universal, cosa que no sucede en el Islam. Si eres musulmán, pues tienes garantizado que te respeten tus derechos. Si eres un dhimmi, ya sea cristiano o judío, pues tus derechos es lo de menos, lo que menos importa a la comunidad musulmana. Seguimos con la lectura de los versos. Leemos el verso 8 de la Sura 5 o Al-Maida, y leo: vosotros que creéis, sed firmes en favor de Alá, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir unos por otros, el odio que otros sienten hacia vosotros, no os lleve al extremo de no ser justos. Sed justos. Esto acercará más a la temerosidad y a temer a Alá. Es cierto que Él conoce perfectamente lo que hacéis. Pareciera que el verso dice que no se debe actuar influenciado por el odio que un musulmán pueda sentir hacia otros, que deben actuar justamente. Pero también está hablando del odio que otros sienten hacia ellos. Hay una palabra que se incluye en el texto que estamos leyendo, que es la palabra Quan, probablemente la pronuncio mal, y esa palabra habla del odio que sienten, digamos, está unida a otras personas, no está hablando hacia los musulmanes en este caso. Y ese caso es los deseos que sienten los otros hacia los musulmanes. Y no se refiere al deseo de que tengan los musulmanes hacia otras personas. Cuando leemos las traducciones de los musulmanes, hay que tener en cuenta que, ya les dije, son bastante malos traduciendo o lo hacen intencionalmente. Una buena traducción para leer el Corán, por ejemplo, es Sahih Internacional, pero en mi caso, por ejemplo, utilizo Yusud Alib, utilizo a veces Alberi, Pitak en inglés, hay varias. En el caso de lo que estamos leyendo, es claro que la justicia en la que habla los versos se refiere a la justicia que se debe hacer en torno a los asuntos religiosos. Y hay una clara, digamos, enseñanza que, a pesar de que Alá dice allí que no deben ser injustos con las personas que odian, deben buscar ser justos, mi pregunta es: ¿por qué Alá le pide a una persona que te está odiando ser justo? En primer lugar, ¿no sería más importante entender por qué llegaron a odiar a otros? ¿Que existe ese tal odio en el corazón del musulmán hacia otros? Es una simple pregunta. Así que cuando leemos este verso podemos traducirlo. Dice: no dejes que el odio de otras personas te desvíen de realizar rituales religiosos para Alá. Esa es una traducción mucho más correcta de lo que tenemos traducida en la versión que estábamos leyendo. Y tenemos un verso que citan muchísimo los políticos cada que los musulmanes hacen actos de yihad en contra de los infieles, tanto en Oriente como en la parte de Occidente. Y dice el verso 32 de la Sura 5: quien matara a alguien sería como haber matado a la humanidad, y quien lo salvara sería como haber salvado a la humanidad entera. Muchos musulmanes dicen que este verso muestra lo pacífico que es la religión, y es el verso más citado, como ya les decía, luego de atentados terroristas. Y ese verso fue citado por el Consejo de Fiqh de Norteamérica y es usado por los apologistas musulmanes con muchísima frecuencia para probarle a los no musulmanes que, en contraposición con lo que sucede en muchos lugares del mundo, el Islam es pacífico. Sin embargo, dejan por fuera que ese verso dice claramente: el Corán fue traído para los hijos de Israel, y muchas de las acciones de los fieles musulmanes, aquellos que siguen el Corán, trae contra los no musulmanes guerra, decapitaciones, tortura. Así se tiene el verso 5, allá 32, que estamos leyendo. Eso no borra el hecho que aparezca otro auténtico verso en el Corán, que es el que le sigue, el verso 33, que es exactamente el verso que Alá les ordenó a los musulmanes, y dice literalmente que Alá les ordenó a los musulmanes combatir a aquellos que hacen guerra contra su Dios, contra él mismo y contra Mahoma. Y la manera como describe es que estos sean amputados, desterrados, asesinados. Esa es la paz que muestra el Islam cuando una persona hace oposición a su Dios y a su religión. El verso 32, perdón, del aya 5 es para los hijos de Israel, porque inicia diciendo: por eso le decretamos a los hijos de Israel. El verso va para ellos. Si observamos detenidamente, es literalmente para un pueblo distinto de los musulmanes. El verso 33 si va para los musulmanes, y ahí se les permite matar a aquellos que se oponen contra su religión. Los musulmanes hablan mucho de ese verso 5 verso 5, perdón, Sura 5, verso 32, porque quieren mostrar lo pacífico que es su religión.
e indican que el verso solo se aplica en caso de aquellas personas, el asesinato, perdón, solo se aplica en caso de personas que corrompan la tierra. Dado que el Corán no es claro, no podemos determinar con solo la lectura de ese verso qué significa corromper la tierra. Allah trajo otras revelaciones y está, por ejemplo, la Sura 7, aya 101, la Sura 7, 103, donde el Corán indica que rechazar a Mahoma y al Corán se cuenta como corromper la tierra. Y leo, estas son las ciudades que parten de cuya noticia te contamos. Les llegamos sus mensajeros con la evidencia, pero no iban a creer en lo que habíamos enviado y lo habían tachado de mentira. Es así como Alá sella los corazones de los incrédulos. Aya 102. En la mayor parte de ellos no encontramos compromiso alguno, solo se hayan pervertido. Luego, una vez pasados estos, enviamos a Musa, es decir, a Moisés, con signos faraón, y a los suyos y se negaron injustamente. Miran cómo acabaron los corruptores. En segundo lugar, tenga en cuenta que el verso tiene unos contextos. Todos los versos tienen un contexto dentro del mismo texto que estamos leyendo y en el contexto histórico en el que fue revelado el verso. Resulta que el verso que estábamos leyendo, como le estaba comentado, no es un verso que fue revelado divinamente para los musulmanes, es una ley que fue para los judíos y que de hecho el verso es copiado literalmente de las fuentes islámicas, perdón, fue copiado por Mahoma de fuentes judías como el Talmud. Y no es una advertencia contra el asesinato, es una advertencia de una advertencia o más bien una acusación imaginaria contra los judíos por violar la ley. Y por eso empieza diciendo quién, es más bien cualquier persona, no hay una palabra, digamos, específica que diga tal o cual persona, es cualquiera podía asesinar. Entonces, por esa razón, cualquier judío que asesinara a alguien, pues era como si estuviera asesinando toda una humanidad. Las interpretaciones de los judíos con respecto a ese verso es porque si matas a una persona, literalmente acabas toda su descendencia. Si esa persona no ha tenido hijos, de para allá, todos los hijos que nacerían de él mueren y todos los nietos, es decir, esa línea es cortada de repente y un mundo de personas mueren dentro de él, por así decirlo. Es una explicación de los judíos talmúdicos. Sin embargo, el Corán trae otros versos donde habla de qué se debe hacer, digamos, contra los no musulmanes o históricamente qué se debe hacer con aquellos que no creen en Alá. El Corán muestra en algunos versos que en caso de asesinato debe haber una restitución, digamos, en partes iguales y los no creyentes son iguales a los musulmanes. Por ejemplo, algunos versos muy controversiales dice que si hay asesinato se aplica la ley de talión. Si un blanco, según es libre, es asesinado, otra persona libre debe ser asesinada. Si una esposa muere, la esposa del otro debe ser asesinada. A lo cual muchas veces Christian Prince siempre hace broma diciendo, ¿cómo así yo maté a tu esposa? Entonces tú tienes que venir a matar a mi esposa. ¿Dónde está la justicia? Si yo mato a tu esclavo, tú vienes y matas a uno de mis esclavos. ¿Dónde está la justicia? Ahora pasando a reforzar aquello que los musulmanes dicen con respecto a lo que estamos leyendo, leo de Sahih al-Bukhari, Hadith 68-78, donde dice, el mensajero de Alá, la sangre de un musulmán que confiesa que nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Alá y que yo soy su apóstol, no puede ser derramada excepto en tres casos. Y aquí vienen las razones por las cuales un musulmán puede ser asesinado por sus pares, por sus hermanos en fe. Por asesinato, cuando una persona tiene relaciones sexuales ilegales, el que abandona el Islam, es decir, el que deja a los musulmanes. Si un musulmán mata a otro musulmán, su sangre debe ser derramada según esta ley. Si un musulmán comete relaciones sexuales ilegales, cosa que es bastante complicado probar, pero bueno, y el que abandona el Islam, los apóstatas deben, su sangre es halal para los hermanos en fe. También tenemos a Sahih al-Bukhari, Hadith 69-14, que el apóstol de la dijo, quien haya matado a una persona que tenga protección por los musulmanes, es decir, aquel que esté pagando jizya, es decir, un dhimmi, no olerá la fragancia del paraíso, aunque su fragancia se puede oler a una distancia de 40 años de viaje. En lugar de fomentar la tolerancia, lo que hace el Corán en muchos versos es hacer una incitación de odio contra los no musulmanes. En algunos capítulos encontramos pues, odio literalmente contra judíos y contra cristianos, quienes son literalmente maldecidos múltiples veces por Alá, diciendo que son perversos, que tienen corazones enfermos, que son odiosos, blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, muchas veces Alá les dice pues a los musulmanes que deben combatirlos pues por estos actos de depravación en contra de Alá y de su religión. Muchos musulmanes dejan de lado lo que dice el verso 32 de la sura 5 que estamos leyendo, demuestra pues que su religión es pacífica y olvidan citar el verso que está enseguida que ya les estaba comentando que literalmente se aplica para los musulmanes. Como el verso 32 de la sura 5 es para los judíos, el verso que le sigue es completamente aplicado a los musulmanes y se aplica en el caso de blasfemia, aquellos que insultan al Islam. El mismo verso que los musulmanes utilizan para mostrar al Islam como una religión de paz es precedido por un verso donde muestran la violencia que deben ejercer los musulmanes en contra de aquellos que simplemente insultan brevemente a su religión y les trae castigos increíblemente horrendos como lo vamos a ver. Y el verso dice, el pago para los que hagan la guerra a Alá y a su mensajero y se dediquen a corromper la tierra será la muerte o la crucifixión, que se les corte la mano y el pie contrario o que se les expulse de ese país. Esto es para ellos una humillación en esta vida, pero en la última tendrán un inmenso castigo. Por lo tanto, estas son las instrucciones morales que un musulmán debe seguir en contra de aquellos que insultan a su religión y eso se lleva a cabo en lugares
públicos, en sitios donde son de mayoría musulmana, donde literalmente los condenados son torturados y ejecutados delante de toda la población civil. Primero, para traer vergüenza a la familia del condenado y segundo, para infundir el terror en el corazón de aquellos que presencian la ejecución. Y de hecho, la observación de la ejecución no es algo que tengas opcional, tienes que ir al sitio donde está sucediendo ese acto de justicia divino, por así decirlo. Eso nos muestra que no existe mucha tolerancia de parte del Islam y de hecho es difícil vivir sobre todo a cristianos y judíos en zonas donde se aplica la Sharia. Tenemos otro verso que los musulmanes citan como pacífico y es el verso 69 de la Sura 5 y dice, es cierto que aquellos que han creído, los judíos y sabeos y cristianos que crean en Alá y en el último día y obren con rectitud no tendrán que temer ni se entristecerán. Utilizan mucho los musulmanes para decir, si ve, cristianos y judíos hacen lo correcto, si hacen lo que se les ha dicho, no irán al infierno. Y eso es sacado en contexto cuando hay discusiones, pues para decir, mire, lo único que tiene que hacer uno que no cree en Alá es que no es musulmán, perdón, es obrar con rectitud. Sin embargo, las traducciones musulmanas, como ya le he dicho, tienen varios errores y en ese verso, pues no la excepción. En el verso está traducido como aquellos que crean, cuando debe, así lo traducen en las traducciones en inglés, en realidad debería decir aquellos que creían, utiliza la palabra aman, es un verbo en el pasado en árabe, y con el verbo obrar, que en árabe es, probablemente lo pronunciaría mal, pero es weamil, que también está en el pasado. Entonces, debería ser aquellos que obraban correctamente, es la traducción que se puede hacer. Otro verso que también se encuentra, que está relacionado con el verso que acabo de leer, es el verso, perdón, que acabo de leer, es el verso 68 de la misma sura, que es la sura 5. Di, gente del libro, es decir, los judíos y los cristianos, no tendréis nada en cuanto a orientación religiosa hasta que no sigáis y pongáis en práctica la Torah y el Injil y lo que precede de vuestro Señor, entre paréntesis, lo que refiere al Corán, que os ha descendido, es decir, que ha bajado ahora. Hay muchos de ellos hay muchos, perdón, de ellos a quienes lo que el Señor ha hecho descender les hace tener más rebeldía e incredulidad y se entristecen como gente injusta. Es decir, ahora en este momento los judíos y los cristianos deben aceptar el Corán. Si bien es cierto, el Corán dice que el Injil y la Torá fueron enviadas por él, esa revelación, por así decirlo, es abrogada, como muchas fuentes islámicas lo dicen y aparece mucho en las fuentes, por ejemplo, de la Sharia, como Religion de Traveler, un manual de la Sharia y es un manual de los sunitas. El Islam abroga todas las demás religiones. Entonces este verso lo que hace es decir, tú tenías el Injil, tenías la Torá, ahora ha descendido a ti, ha sido enviada la revelación a Mahoma, tienes que aceptar el Corán. En otras palabras, debe convertirse en musulmán y vivir el Islam como está prescrito para él. Y leemos otro verso que es el 72 de la misma sura, que dice, realmente han caído en incredulidad quienes dicen, Alá es el ungido, es decir, el Mesías, el hijo de María. Cuando fue el ungido, quien dijo a los hijos de Israel, adorad a Alá, mi Señor y el vuestro. Quien asocia algo con Alá, Alá le vedará el jardín y su refugio será el fuego del infierno. No hay quien auxilie a los justos. Por lo tanto, podemos deducir, cristiano cree que Jesús es Dios, que es Señor, que es Mesías. Por esa simple afirmación, por su simple creencia, el cristiano es el condenado fuego al infierno, porque eso es indicado en el Corán como un acto de injusticia, un acto de rebeldía, porque no se está creyendo lo que el Islam le enseña. Y por ahí de cerca irán los judíos, porque los judíos tampoco llegan a practicar lo que el Islam les dice, y por eso es el amor de Alá por los judíos. Otro verso también que puede ser citado en el contexto de los muchos debates con los musulmanes como mostrar al Islam como pacífico es el verso 61 de la Sura 8. Dice, pero si se inclina por la paz, inclínate tú también y confía en Alá. Él es quien oye y quien sabe todo. Si leemos el verso, pareciera decirse a simple vista que los musulmanes son pacíficos hacia aquellos que son pacíficos hacia ellos. Y parece evidente pues en la lectura rápida del texto. Y parece que es una, digamos, barrera moral que coloca pues Corán para establecer las relaciones entre musulmanes y no musulmanes. Que los musulmanes deben vivir pacíficamente y que no deben digamos, expandir su religión usando la mano armada, como sugieren muchos. Y que eso, digamos, si aplicamos esto, así como la interpretación que le dan los musulmanes significa, perdón, los musulmanes modernos, significa que sus primeros musulmanes fueron contrarios a las enseñanzas de Alá, porque ellos literalmente expandieron el Islam por la espada, y eso fue lo que hicieron los seguidores de Mahoma y los posteriores califas. Entonces, creemos lo que dice la historia o lo que la interpretación moderna que están dando los eruditos a este verso. Continuamos con el verso 60 de la Sura 8, donde nos da un poco más de contexto con respecto a varias de las cosas. Dice, preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que podáis. Así atemorizáis a los enemigos de Alá, que son también los vuestros, aparte de otros que no conocéis, porque Alá es quien sí conoce. Lo que gastéis en el camino de Alá se os pagará con creces y no sufriréis ningún menoscabo. Ahora sí, ¿contra quién se están preparando los musulmanes? ¿Contra quién van a luchar? El verso 55 nos dice que son los incrédulos. Al dar respuesta, los musulmanes se están preparando para luchar contra los incrédulos. Y el mismo Alá en el verso 55 dice de los incrédulos que esos son las peores de las criaturas. Dice, verdaderamente las peores de las criaturas ante Alá son los que se niegan a creer. Entonces, claramente aquellos que no
creen en Alá son las peores de las criaturas. Y muchos versos en el Corán dice que les dice a los musulmanes que ellos no deben confiar en los incrédulos, que deben castigarles severamente con la guerra, que si se sospecha que habrá traición de los no musulmanes contra los musulmanes, estos deben ser subyugados, los no musulmanes deben ser subyugados. Si los musulmanes rompen el pacto, perdón, deben romper el pacto con los enemigos de Alá y no los deben considerar amigos bajo ninguna circunstancia. La relación entre los musulmanes y los no musulmanes no es, por lo tanto, de igualdad y tolerancia. En su conjunto, los no musulmanes están en una categoría inferior. Los musulmanes, incluso en algunos versos del Corán, llega a calificarlos como animales, especialmente si ves lo que habla Alá acerca de los judíos, que terminan siendo sucios, pervertidos, incluso animales, porque Alá convirtió a los judíos que rompieron el Shabbat en micos, literalmente. Además, siempre cita un montón de versos Alá donde dice claramente que los musulmanes no deben confiar en los no musulmanes, que estos son las peores de las criaturas, que los quieren desviar de su camino, etcétera, etcétera. Y les dice muchas veces que deben castigarlos severamente. En algunos versos dice que incluso golpearles directamente el cuello, literalmente decapitarlo. Sin embargo, los musulmanes utilizan muchos versos para mostrar que su religión es pacífica y eso es lo que estamos tratando de citar hoy. El verso 33 de la Sura 17 es uno de los que también es usado para mostrar cuán pacífica es la religión. Y dice, y no mates a nadie que Alá haya hecho inviolable a menos que sea por el derecho. Si alguien de esos inviolables muere habiendo sido matado injustamente, damos autoridad a su walí para que no cometa ningún exceso de matar. El matar, pues realmente su derecho no ha sido amparado. Es uno de los versos que suena mejor cuando se oye desde lejos. Explico, cuando nosotros lo escuchamos desde Occidente y no se vive en carne propia en cristianos que viven bajo mayoría musulmana. Ahí dice que no debes matar a la gente que no se supone que debes matar. Literalmente dice eso. Es decir, aquellos que están protegidos por los musulmanes, los que son dimis. Solo puedes matarlos a menos que haya una justa razón para hacerlo. No importa que el dhimmi te esté pagando su jizya. Si por una razón, como musulmán, consideras que está cometiendo algún pecado contra el Islam, pues el dhimmi puede perder la cabeza. Hay una lista bastante larga de cosas prohibidas en el Islam, es decir, haram, una lista de cosas que son halal. Bastante complicado aprendérselas todas de memoria, pero digamos, el verso que estamos leyendo claramente dice que está prohibido matar a los protegidos, es decir, es haram matar a aquellos que pagan jizya, a menos que exista una causa justa, y ahí entra el truco. ¿Cómo determina un no musulmán qué cosa es justa contra él? Dado que la justicia que se aplica a ellos proviene del mismo Corán. Y el Corán dice que está prohibido explícitamente matar a los creyentes musulmanes. Y no dice mucho acerca de la prohibición de matar a los dimis, es decir, aquellos que están pagando la jizya. En últimos versos del Corán, en muchos lugares encontramos que el Islam está por encima de las demás religiones. Por ejemplo, Corán Sura 9, Aya 33. Y por eso es lo que digamos, ha llevado la interpretación de esos versos, lo que ha llevado, por ejemplo, a que terroristas islámicos ataquen a no musulmanes en donde los encuentran, ¿no? Y eso es lo que ha traído, por ejemplo, el terror de los musulmanes y el terror islámico contra cristianos en muchos lugares del mundo, donde más de 280 millones de cristianos son perseguidos, en mayoría de ellos en el mundo musulmán por causa de su fe. Así que si eso es paz, pues no quiero pensar que suena como guerra. Continuamos con el verso 22 de la Sura 24 que dice, y que no juren y lo que de vosotros tengan de sobras holgados, deja de dar a los parientes y a los pobres y a los emigrados en el camino de Alá, sino que perdonen y pasen por alto. No os gusta que Alá os perdone a vosotros. Alá es perdonador y compasivo. Alá dice en este verso a simple vista que para que Él nos perdone debemos perdonar a otros. Si queremos que Alá nos perdone, debemos ser perdonadores. Y ciertamente no hay nada malo en eso. Es algo que tiene sentido. Sin embargo, es el contexto más amplio del verso. Podemos incluir que eso aplica para los musulmanes que tengan de sobra y que estén holgados, como lo dice el Corán. A ellos se les aconseja que deben perdonar y especialmente a aquellos otros musulmanes que son menos afortunados. Por lo tanto, esa no es una regla, digamos, universal que se pueda aplicar en todos los casos. No es una regla de oro que se aplique en todos los contextos, sino en el contexto más bien de un musulmán que es, digamos, acomodado versus un musulmán que no es acomodado. El musulmán puede perdonar a su par, a su hermano en fe, cuando se aplica en todos los contextos como un musulmán perdonando, por ejemplo, a un judío o un cristiano. El contexto de ese verso es conocido como Ilm y es, digamos, en el cual la esposa favorita de Mahoma, es decir, Aisha, fue acusada de infidelidad y Mahoma sentía que la acusación era falsa y, bueno, cosa que no era de extrañar. También Allah trajo, digamos, la revelación. Entonces dijo que la condenación eterna o una vida de maldiciones para los acusadores. Ese verso viene en ese contexto. De Aisha siendo acusada, digamos, y en los ojos de Mahoma haciéndose acto injusto y trayendo esa revelación. Así que el tema principal de esa sura no era el perdón, sino más bien la condena de aquellos que acusaron falsamente a la esposa del profeta de Alá. En ese contexto del verso 22 es más bien, hay una historia que dice que era una instrucción relativamente escondida para los grupos musulmanes que son relativamente ricos y que ellos no deberían, por lo tanto, en base a la acusación que se le había hecho de la esposa
de Mahoma, es decir, de Aisha, retirar el apoyo financiero a los musulmanes que habían migrado, es decir, a aquellos que migraron con Mahoma y hicieron la égira. Obviamente, entre los que se encontraban los acusadores de Aisha. Ese es el contexto de la sura, no es un contexto universal. También encontramos otro verso que muchos musulmanes pueden citar, que es el verso 10 de la sura 39, que dice: "Y, siervos míos, que creáis y temáis a vuestro Señor. Los que hayan hecho el bien en esta vida tendrán una hermosa recompensa. La tierra de Alá es ancha, y cierto que a los perseverantes se les pagará una recompensa sin límite". Algunas partes de este verso se sacan de contexto y dice que significa que todo aquel que haga el bien será recompensado sin importar su religión. Sin embargo, ese verso puede ser, digamos, revisado en el contexto en el cual es extraído. Y obviamente el bien que supone que se debe hacer no se refiere a ese verso. Cuando uno es ingenuo y no conoce el contexto de la revelación de los versos del Corán, probablemente proyectaría los valores morales que tenemos y asumiríamos que lo que nos está revelando el verso, que nos está diciendo el verso, hace referencia a actos de altruismo. Es muy complicado a veces ver el contexto circundante del verso que estamos leyendo por el problema que tiene el Corán de ser completamente desordenado, pero cuando vemos, digamos, el contexto histórico del verso podemos encontrar realmente a qué se refiere este verso en el contexto de la creencia y el culto islámico. Y podemos encontrar, por ejemplo, un contexto para este verso en la Sura 39, aya 9, que dice: "¿Acaso quien se entrega a la adoración en las horas de la noche y prostrado en pie, ocupándose en la última vida y esperando la misericordia de su Dios, son iguales a los que no actúan, a los que sí actúan? Solo recapacitarán los que saben y reconocer lo esencial". Este verso le quita ya el contexto universal que trae el verso que estábamos leyendo anteriormente, porque dice literalmente que ahí se distingue los musulmanes literalmente de los no musulmanes, o incluso el musulmán que es fiel y que practica lo que el Islam dice, de aquel musulmán que no lo hace. Y Sura 9, aya 7 nos dice: "Si se niegan a creer, Allah rico y no necesita y no acepta de sus siervos la incredulidad. Si no os agradecéis, si le agradece, él os aceptará complacido. Nadie cargará con la carga de otros. Habréis de regresar a vuestro Señor, que os hará saber lo que hayas hecho. Realmente Él conoce lo que encierran los pechos". Este verso, seguido por el verso 8 de la mensura, dice que los incrédulos habitarán en el fuego del infierno. Y en buena medida contradice, por ejemplo, el verso que estábamos leyendo, donde dice que aquellos que son buenos y actúan bien, Él les irá bien y que no tienen que temer y todas las demás cosas, porque claramente algunos versos del Corán dicen lo contrario. Que solo aquellos que practican lo que el Islam dice son aquellos que entrarán al cielo. En muchos versos, digamos, pueden ser usados en el Corán como versos que respalden la paz. Sin embargo, tenemos que ver todo el contexto relacionado con los versos que fueron recibidos antes y después y el contexto histórico en el cual los versos fueron traídos. Podemos citar cientos y cientos de versos que los musulmanes utilizan como versos pacíficos, y cuando los comparamos con el contexto histórico, ya sea por la Sunna o las biografías de Mahoma o incluso la historia de Al-Tabari, que es la historia del Islam, encontramos otra cosa. Por ejemplo, muchos versos son explicados en lo que se llama el tafsir del profeta, es decir, en la Suna hay unas sesiones donde Mahoma mismo interpreta algunos de los versos que fueron revelados, y realmente la revelación interpretada por Mahoma es bastante, digamos, diferente a lo que los modernos musulmanes dicen. Una de ellas es, por ejemplo, el verso 110 de la Sura 3, perdón, donde el Corán dice que los musulmanes son las mejores de las personas. Y uno dice, bueno, pues puede ser, hay personas que se esfuerzan por hacer el bien y practican sus obras que el Islam les enseña. Pero el Mahoma en el Corán nos explica, perdón, en la Sura nos explica que ser los mejores de las personas significa que debes llevar a los no musulmanes con cadenas en sus cuellos y obligarlos a aceptar el Islam. O sea que lo que nosotros leemos a simple vista en el Corán diciendo que los musulmanes son los mejores de las personas, para Mahoma es cuando estos se dedican a hacer la guerra y someten a los demás con la espada en mano y los obligan a que hagan lo que el Islam dice y que vivan como el Islam dice. Entonces, ese contexto de que el Islam es pacífico, ese contexto de que el Islam es paz y que lo citan los musulmanes muchas veces en sus versos del Corán, no es lo que Mahoma practicó. Lo puede comprobar cuando lee las fuentes islámicas y cuando uno lee, por ejemplo, los fieles seguidores de Mahoma y los textos de las escuelas de la Sharia o las 5 escuelas del pensamiento islámico. Entonces, no basta simplemente que leas el verso, hay que tratar de entender todo el contexto en el que el verso fue revelado, el momento histórico en que esta revelación vino, y sobre todo cómo actuó Mahoma con respecto a ese verso, cómo vivió él con respecto a la enseñanza que supuestamente Allah le reveló. Con eso en mente, si comparamos la vida de Mahoma, sus acciones registradas en la Suna y registradas sus biografías en la historia del Islam, podemos con toda seguridad responder y decir que el Islam no es pacífico. No importa lo que el Corán diga en algunos versos, porque Allah mismo dijo que él iba a abrogar algunos versos, que iba a hacer que se olvidaran algunos versos e iba a traer revelaciones mejores. Y las revelaciones mejores generalmente están encontradas en las últimas suras que trajo el mensajero de Alá, que son la Sura 5 y la Sura 9, donde se encuentra el mayor número de versos violentos del Corán. Y también las acciones de Mahoma en los últimos años de su vida no se comparan con las acciones que él tuvo cuando supuestamente comenzó a recibir la revelación.
Él programó más de 17 campañas militares contra aquellos que no creían en el Islam hasta que sometió prácticamente toda la península arábiga. Pues esos no son actos de paz. Si el fundador del Islam vivió haciendo guerra y dijo que había sido ordenado a hacer guerra contra los demás hasta que solo el Islam se imponga en la tierra, porque yo debo creer lo que un musulmán diga. Debo tomar las palabras y las acciones de su fundador, quien es realmente quien dirige detrás de todo la creencia de su religión. Y debo tomarme muy en serio lo que su Dios dice, que él ordenó a su profeta hacer guerra a los demás. Y de hecho en el Corán están los versos de la Sura 5 y la Sura 9 para que lo compruebe. Sé que el video quedó extremadamente extenso, así que les pido mil disculpas. Probablemente otra vez les haga un síntesis más corto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, comparta y comente. Para aquellos que nos escuchan en AudioMac, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Allah.